Y les invito a buscar en la Sagrada Escritura, en Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 27. 1 al 27. Y dice la palabra del Señor: Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio Hijo en condición débil, como la del hombre pecador, y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar al pecado en esa misma condición débil. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir con la justa exigencia de la ley, pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, sino según el Espíritu. Los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil solo se preocupan por seguirlas, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte, pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Por eso los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil no pueden agradar a Dios. Pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive porque Dios lo ha hecho justos, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, al mismo que resucitó a Cristo, dará nueva vida a sus cuerpos mortales, por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil. Porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán. Pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esas inclinaciones, vivirán. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el Espíritu que los hace hijos de Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: Abba, Padre. Y este mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para estar también con Él en su gloria. Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que hemos de ver después. La creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios, porque la creación perdió su verdadera finalidad, no por su propia voluntad, sino porque Dios lo había dispuesto, pero le quedaba siempre la esperanza de ser liberada de la esclavitud y la destrucción para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que hasta ahora la creación entera se queja y sufre como una mujer con dolores de parto. Y no solo ella sufre, sino también nosotros que ya tenemos el Espíritu como anticipo de lo que vamos a recibir. Sufrimos profundamente, esperando el momento de ser adoptados como hijos de Dios, con lo cual serán liberados nuestros cuerpos. Con esa esperanza hemos sido salvados. Solo que esperar lo que ya se está viviendo no es esperanza, pues ¿quién espera lo que ya está viviendo? Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo sufriendo con firmeza.
De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo. Padre, te adoramos, te bendecimos y te agradecemos este tiempo, esta mañana tuya. Háblanos a través de tu Escritura, bendice nuestros corazones y permite que podamos ser receptivos a lo que tú tienes que decirnos. En esta mañana te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, hermano mío, hermana mía, Dios a través de este relato que Pablo está escribiendo, nos está inquietando una vida en el Espíritu Santo de Dios. Una vida que es totalmente posible para cada uno de nosotros. La gente piensa que para vivir una comunión con el Espíritu Santo tiene que ser algo especial. Mire, mi hermano, Dios en su gracia, su misericordia y su compasión ha diseñado la vida espiritual, la vida en el Espíritu, para gente como tú y como yo, con respeto. Gente común como tú y como yo. El extraordinario es Dios. En eso precisamente es extraordinario, en que considera llenarnos de su presencia a ti y a mí. Desde su amor, desde su misericordia, desde sus bondades. Y lo hace para darnos vida. Vida. Y Pablo usa un lenguaje bastante de su época. Y habla del cuerpo, habla de la carne, habla del espíritu. Esta versión que hemos leído habla lo menciona distinto, ¿no? Habla de inclinaciones. Porque eso es lo que realmente Pablo está hablando. La gente inmediatamente piensa en la carne y piensa en el cuerpo físico. Y como que se piensa que son la naturaleza misma del cuerpo. No, cuando Jesús está hablando de la carne, se está refiriendo a una actitud del ser humano y una actitud hacia la vida, una actitud hacia Dios, una actitud hacia nosotros mismos y hacia los demás. Y es una actitud muy, muy centrada en nosotros. Lo que Pablo está diciendo es que el corazón del ser humano que no tiene a Dios vive en rebeldía, en oposición a Dios, queriendo hacer lo que se le ocurra. Lo que bien le parece. Son ensimismados, centrados en sí mismos, egocéntricos. Ya me estoy explicando bien, ¿verdad? Primero yo, segundo yo y tercero yo. ¿Ok? De esa gente es la que está hablando Pablo. Eso es lo que es estar en la carne. Cuando todos los demás pasan a un lado y lo que te interesa es lo tuyo. Eso es estar en la carne. Pablo está pensando posiblemente en Adán y Eva cuando le fallaron al Señor. Y todo el mundo mira ese relato y piensa que Adán y Eva fallaron al Señor porque comieron una fruta que no debieron comer. Ay, bendito sea el Señor. No vamos a profundizar eso. ¿Cómo Dios se va a enojar porque se coman una fruta? Ese no es el problema. El problema es la tentación que lanzó el enemigo en ese momento. Él les dice, no, si no van a morir, sino que van a ser igual a Dios. Y ahí yo me imagino que Adán y Eva se sintieron, el ego se infló, se sintieron por encima de todos y nosotros seremos dioses. Y ya no necesitamos a Dios. Y yo puedo regir mi vida como bien se me ocurra, porque ya yo soy una divinidad en mí mismo. Cualquier parecido a este tiempo no es casualidad. La gente todavía sigue pensando así. La gente sigue pensando que se gobierna, que puede decidir por sí mismo y tomar todas las decisiones para sí mismo. De una manera que descarte o ponga de lado el consejo divino. Eso es ser carnal. Pensar que no necesitas a Dios para vivir. Pensar que no necesitas el consejo de Dios para encaminarte en la vida. Entonces la vida en el Espíritu es todo lo contrario.
La vida en el Espíritu es que rindamos nuestra voluntad al Señor. Es que confiadamente sabemos que las decisiones de Dios son protectivas, son de bendición, nos cuidan, nos fortalecen. Es que tenemos esa absoluta confianza de que si Dios está a cargo, la cosa es mejor. Es como el pequeño niño que va en un avión y el avión está sacudiéndose. Usted sabe, usted se ha montado en un avión que se sacude todo. Y yo he tenido esas experiencias terribles. Y se sacude ahí, pero ya estoy montado. Yo siempre digo, y eso lo repito cada vez que tengo la oportunidad, ¿por qué en los aviones dan salvavidas y no paracaídas? Porque si a mí me anuncia el capitán que el avión se va a estrellar, yo prefiero un paracaídas para tirarme. Allá nado cuando caiga el agua. Pero imagínense, pero eso es otra cosa, ¿no? Está el avión y el niño está allí, el avión está y todo el mundo asustado y el niño está felizmente tranquilo. Y alguien le llamó la atención eso y le acerca al niño y le dice, oye, ¿por qué tú estás tan tranquilo? Y él le dice, porque mi papá es el piloto. Si papá está guiando, esto está bien. ¿Usted me sigue? Cuando Dios está a cargo hay reposo. Cuando Dios está a cargo hay paz. Cuando Dios es el que lleva la rienda de tu vida y de mi vida. Es que entonces estamos en perspectiva de la verdadera vida. Por eso es que Pablo habla de esta vida en el Espíritu. Y usted ve que hay una fascinación en su corazón. Porque lo que está diciendo es Dios está dándonos vida cuando nosotros en nuestras rebeldías, nuestras decisiones, nuestra forma de manejar las cosas y la vida, lo que hemos estado es dándonos muerte. Desde esa perspectiva es que Pablo está enseñándonos y diciéndonos de la vida en el Espíritu. Pero vuelvo, es cuando usted se centra en sí mismo, cuando usted se pone ensimismado, está en la carne. Si recuerdan el texto en Gálatas, cuando dice en Gálatas, los deseos de la carne o las inclinaciones de la carne, usando la palabra de aquí de Romanos, y la vida en el Espíritu, pues habla de que la vida en el Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso es relacional. Qué lindo, ¿verdad? Pero dice que los deseos de la carne, ¿cuáles son? Ira, celos, contiendas, disensiones, pleitos, chisme. Aleluya. Si usted se da cuenta, todas esas cosas, ¿por qué se desatan? Porque el ser humano busca hacer lo que bien le parece. Y vivimos, como decían esas frases proféticas de nuestro país en la música folclórica. Quítate tú para ponerme yo. Saben, ¿verdad? Vivimos en esa lucha de sobrevivencia. Lo importante soy yo, lo primero soy yo. Y todo que se rinda alrededor de mí tiene que ser a mi favor. Mira, a veces no nos damos cuenta, pero somos tremenditos. Una vez yo estaba en un lugar... Le llevé a Merian a comer, o ella me llevó a mí también. Y estábamos allí listos y nos dijeron, mira, tienen que esperar un ratito. Pues ya usted sabe, se llenan los sitios. Pero recuerdo esta señora que de momento empieza a pleitear y a pelear en la fila allí, acababa de llegar. Y yo, ¿qué le pasa? Pero entonces más me incomoda cuando veo por qué está peleando. Ella empieza a discutir. Tiene una anciana en una silla de ruedas. Y ella dice, yo no puedo esperar tanto tiempo. Esta fila es muy larga. A mí me tienen que pasar adelante porque ella es diabética. Y ella está enferma. Y ella está... Y yo acá en mi cabeza empiezo a torturarme. Porque entonces yo me pregunto, ¿y para qué la traes aquí? Entonces ahí es que uno se sigue haciendo preguntas, ¿verdad? ¿Estás pensando en ella o es que tú te quieres colar a nombre de... Ay, deje de estar hablando de más, esas cosas son de la carne. No haga eso. Pero a veces estamos tan centrados que no nos damos cuenta de que queremos estar posicionados, queremos estar al frente, aún con las cosas de Dios. A veces estamos muy centrados, las cosas del Espíritu es menguar a uno mismo, es morir al yo, para que las cosas de Dios se levanten. Tú y yo no somos los importantes, es Dios. Amén. Y cuando empezamos a vivir en el Espíritu, entonces
esa naturaleza inclinada a centrarse en sí mismo comienza a ser derrotada y comienza a resurgir una vida en una perspectiva gloriosa del Espíritu. Una perspectiva donde le podemos decir Abba, Padre, a Dios. El sentido es como decirle papito. Como cuando el bebé está pronunciando, mire, cuando Caleb era chiquito, el hijo mío mayor, que ya no es tan chiquito. Yo me acuerdo que yo me paraba frente a él todas las mañanas y lo empezaba, papá, di papá, papá, di papá. Porque ¿qué es lo que yo quería? Que lo primero que dijera fuera. Pues ¿saben lo primero que dijo? Gracias. ¿Y sabe qué fue lo más difícil? Que me lo dijo a mí. Yo lo estoy acá, papá, papá, y yo veo que él hace, y yo, ahí viene, ahí está. Lo importante es que me lo diga, no hay que subirlo a YouTube ni grabarlo, que lo diga y mamá. Traidor este, Pero una de las cosas que provoca el Espíritu es que tú te puedas acercar a Dios y decirle así como cuando balbucea un niño, mamá o papá, con esa cercanía, con esa conexión, con esa confianza absoluta. El Espíritu comienza a provocar eso para empezar a darnos una noción de que en las manos de Dios las cosas siempre son mejores. Así que cuando tú empiezas a buscarle, le puedes llamar con tanta ternura, con tanta confianza, porque el Espíritu mismo provoca eso. Lo otro interesante, porque Pablo habla de los sufrimientos, pero habla de la gloria postrera. Y dice, en esta vida se pasan malos ratos, dificultades, aún por buscar de Dios. Porque hay gente que piensa que si busco de Dios, las cosas no me tienen que salir mal, ninguna. Todo me tiene que salir bien. Yo tengo que decirle que eso no es el Evangelio. El Evangelio no es poder de Dios para que no tengas problemas. El Evangelio es poder de Dios para que en los sufrimientos puedas recordar que hay una gloria postrera, que es nuestra esperanza, y esa gloria es tan grande y tan mayor que supera cualquier conflicto o dificultad. De esos que a veces nos agarramos diciéndonos a nosotros mismos, esto es tan difícil, esto yo no lo puedo soportar, esto yo no lo puedo superar. La gloria que Dios nos da es mayor que todos esos problemas juntos. Pablo nos está diciendo, la vida en el Espíritu nos posiciona en eso. Que aprendemos a enfrentar las crisis sin derretirnos y apagarnos y tirarnos al suelo. Sino que en el poder del Señor tenemos una esperanza sólida, inimaginable, que solo nos sospechamos que es grande, grande, grande y maravillosa. Y esa gloriosa esperanza nos da paz, nos da libertad, aún en los momentos duros y difíciles. Pero también Pablo nos está hablando de que esta experiencia en el Espíritu es tan profunda que acuérdese, como tenemos esta naturaleza, de hecho, si usted lee los capítulos anteriores, Pablo habla de una imagen y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Usted ha leído ese texto de Pablo? Es interesante porque cuando un confinado estaba preso en un calabozo en aquella época, había la posibilidad de que si el compañero de prisión se moría, ahí los dejaban. Y a veces los encadenaban juntos, o sea, tú estás encadenado a alguien y ese que está encadenado contigo se muere. Y está ahí muerto y lleva días, semanas y meses y no lo sacan. Esa es la imagen que tiene Pablo cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es tener un cadáver al que estás atado, putrefacto, hiede, y tú no te puedes zafar. Pero termina diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo. Pero ese cuerpo de muerte, ¿de qué estamos hablando? De esa tendencia de querer salirnos siempre con la de nosotros. De esa tendencia de estar centrado
Lo que nos está diciendo Pablo, gracias por Jesucristo, porque facilita la vida en el Espíritu, que comienza a descontaminarnos, que se muestra como poder aún sobre la muerte, porque sin la muerte de Cristo ese Espíritu se manifestó y lo resucitó. Dios en Cristo Jesús, en la vida del Espíritu, nos resucita cada día para que nosotros hagamos de nosotros mismos y estemos rendidos a los brazos del Señor. Pero como a veces luchamos con eso y tenemos esa tendencia de estar primero nosotros, pues entonces dice aquí que el Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros. Porque dice que a veces tú y yo no sabemos ni hasta cómo pedir. A veces pedimos como, vaya, quieren un ejemplo básico, cuando viene la época de huracanes y tormentas. Qué bueno que se está aprendiendo a orar, pero hubo un momento que la gente decía, Señor, llévatelo para otro lado, Señor, llévatelo para... ¿Cómo que se lo lleve para otro lado? Si tú no quieres el huracán aquí, ¿por qué lo quieres en otro sitio? Eso no se ora, eso así no se ora. ¿Usted me sigue? Estamos orando muy centrados. Señor, dame mi bendición a mí. Si los demás no la tienen, pues allá ellos. Pero dame... No, así no se ora. Por eso es que el Espíritu se mete para enseñarnos a pedir correctamente. Y cuando tú y yo vamos a la experiencia de acercamiento a Dios y vamos contaminados con nuestros egos, el Espíritu Santo de Dios se mete a interceder en esa experiencia de acercamiento para que nosotros nos descontaminemos de nuestro yo y demos paso a la presencia del Espíritu Santo de Dios que nos da vida. Oiga, la vida en el Espíritu es gloriosa. La vida en el Espíritu es maravillosa. Nos pone en perspectiva de que la vida en las manos de Dios, rendida por aquel que se rindió en la cruz del Calvario por ti y por mí, para darnos vida. Si hoy nos rendimos a Él, entonces nosotros participamos de esa vida en el Espíritu Santo de Dios. Por eso en un momento dado Jesús dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Yo pienso que esa cruz se compone en el gran esfuerzo de negarnos a nosotros mismos. De morir a nosotros mismos. De dejar la mala costumbre de querer salirnos con la nuestra. Sino rendirnos a que el Espíritu Santo de Dios nos guíe en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estemos puestos de pie, vamos a orar. A veces tenemos que ser confrontados con la palabra y darnos cuenta que el encuentro con Cristo provoca cambios, provoca y propone y provoca profundas transformaciones, provoca que seamos rotos y reconstruidos en una reexistencia, sin resistencia. Pablo lo decía de otra forma, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es una nueva vida, es un nuevo comienzo, nacer en Cristo Jesús, en el Espíritu. Nicodemo se sorprendió cuando entendió, cuando Jesús le habló de estas cosas. Nicodemo, un personaje muy interesante en la Biblia. Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y él dijo, ¿cómo voy a hacer eso? Porque Jesús está hablando de la propuesta de que el Espíritu tome control. En esta mañana Dios te invita
Mientras cantamos y adoramos, si sientes en tu corazón oración, pasar al frente a orar, puedes hacerlo. Queremos orar contigo, queremos orar por ti. Si quieres quedarte ahí donde estás y orar también. Queremos como iglesia orar para pedirle a Dios que su Espíritu nos controle, nos dirija, nos llene.